Gracias por seguirnos en Telesur, un nuevo texto y contexto. Bienvenidos a todos a través de nuestro multimedio. Y bueno, hoy con un tema muy interesante, un término que nos van a explicar nuestros invitados el día de hoy, que tiene que ver con la explotación del capital. Se trata de la plusvalía ideológica, concepto que ha mencionado el pensador venezolano Ludovico Silva como la extensión de la explotación capitalista al plano de la mente. Se refiere a ese excedente de ideas, de valores, de creencias falsas o ilusorias que el sistema extrae de la conciencia de las personas y, bueno, utilizado por medios y la cultura como una manipulación, dice, del trabajo espiritual del individuo para que éste acepte o reproduzca voluntariamente ideas que justifiquen o perpetúen un orden de explotación económica. La plusvalía ideológica en tiempos de TikTok es el tema que abordaremos el día de hoy. Empezamos. Según el filósofo marxista Ludovico Silva, el capitalismo no solo explota económicamente a los trabajadores, sino que también ejerce un control y una explotación de su conciencia. En este sentido, la plusvalía ideológica se refiere al valor excedente que el sistema capitalista extrae del trabajo intelectual o espiritual de artistas, intelectuales y trabajadores de los medios sin remunerarles adecuadamente por el valor total de su producción. ¿Cómo se extiende este concepto a la actual agenda corporativa sobre las redes sociales y medios electrónicos? Bueno, ahí estaba el perfil de nuestro programa, plusvalía ideológica en tiempos de TikTok. Vamos a inmediato hablar con nuestros invitados en el estudio. Me acompaña Luis Felipe Bellorín, filósofo, poeta y escritor. Muchas gracias, Luis Felipe, por tu tiempo nuevamente con nosotros. Y también nos acompaña Nelson Guzmán, poeta y escritor. Muchísimas gracias nuevamente, Nelson, con nosotros acá en los estudios de Telesur para explicar un poco de qué se trata este término, ¿no? La plusvalía ideológica mencionada por Ludovico Silva y cómo tratar de entenderlo, como dice el argot popular, como en manzanitas y peras, para que la gente entienda un poco de qué estamos hablando. Claro, primero es un aporte que hace el filósofo y poeta venezolano Ludovico Silva, quien nos dejó un 4 de diciembre de 1988, ¿no? Unir idea y logos, o sea, donde sale la palabra ideología. Sí. Y esa forma de señalar cualquier cosa, por ejemplo, esto es un escritorio. Eso sería una verdad si todos estamos de acuerdo. Correcto. Entonces, la sociedad que domina puede hacer un mal uso de esto y decir, bueno, no, aquí lo que hay es una cama. Entonces, eso sería falso, ¿ves? Porque esto fue para un uso inicial de escritorio, no para cama. Las palabras, el pensamiento, puede ser utilizado para señalar cosas que no existen, ¿ves? La sociedad busca reproducirse en sí misma, o sea, su base económica. Por eso es que Ludovico hace la relación con la plusvalía. Trata de explicar, por ejemplo, que todo lo que nosotros reproducimos va a legalizar la base económica. Si es una base de explotación, entonces lo que nosotros llamamos superestructura, esa superestructura está ligada como totalidad a la base. Eso suena como enredado, ¿no? Suena como enredado porque estamos utilizando términos de la economía, términos que tienen que ver con la enajenación, porque para lograr una falsedad en las ideas, nosotros tenemos que enajenar. Una persona, para que se deje explotar y pueda producir una plusvalía, tiene primero que no tener instrumentos con que trabajar. Sí. Y al momento que no tiene instrumentos que trabajar, su mente, ¿ves?, toma como algo normal y natural, bueno, que tiene que vender su fuerza de trabajo. Hablemos de un ejemplo en claro, en este caso, Luis Felipe. Todo lo que nosotros hacemos para reproducir la sociedad, todo lo que nosotros hacemos para reproducir la sociedad es plusvalía ideológica, todo. Nosotros, todos los actos que hacemos, vamos y compramos, afirmamos, vamos al mercado, todo eso es plusvalía ideológica. Cuando nosotros fijamos posición y decimos no podemos entrar en el mercado, sino que vamos a buscar cosas que satisfagan necesidades, ahí no estamos saliendo de la plusvalía ideológica. Del trabajo asalariado hasta el ocio, podemos decir que ocurre la plusvalía ideológica. Claro, es que la plusvalía ha atacado el ocio. ¿De qué manera la hace? Bueno, por ejemplo, te dice, bueno, tú vas a salir de vacaciones, ¿cuánto ganas tú? Ganas tanto. Entonces tú tienes plan A, plan B y plan C. Como ganas tanto, solamente vas a entrar en este plan, pero te dan la ilusión de que tú puedes entrar en el plan B y plan C, y eso es falso. Okay. O sea, es toda una fantasía
¿verdad? Porque acuérdate que estamos hablando para reproducir Se trata de una falsa conciencia en todo caso. Exactamente, ahí es donde hay que llegar. Es una falsa conciencia, claro, entraríamos en el término. Ideología como falsa conciencia. Entonces, ¿qué se opone a la falsa conciencia? La conciencia. Ahora, ¿cómo uno se enfrenta a la conciencia? Para combatir una falsa conciencia tiene que tener instrumentos. Si yo no sé que estoy siendo explotado, yo no puedo luchar contra la explotación. Si yo reproduzco y creo que lo que estoy haciendo paso de largo ante unas personas que son pobres, y yo considero que es normal que yo pase de largo, ¿por qué? Porque ellos no trabajaron, ellos son alcohólicos, tal, y no veo eso, que es una reproducción de la sociedad. ¿Ve? Y yo no me quiero ver reflejado en eso. Como no me quiero ver reflejado en eso, no tengo los instrumentos para poderme organizar con otros que están en la misma situación mía y crear conciencia para cambiar esa realidad. Nelson, voy contigo también. ¿Qué significa esto de plusvalía ideológica, básicamente, para que nuestra audiencia lo pueda entender? Bueno, es importante, en primer término, que yo hable del Sócrates de Caracas, del Sócrates de Venezuela, que fue Ludovico Silva. Ludovico Silva puso en cuestión, como lo hizo Sócrates 5 siglos antes de Cristo, todo el blandamiaje de pensamientos, de lectura, de visiones del mundo con los cuales se guiaba la sociedad. Entonces, eso permite saber que los hombres han permeado su vida, digamos, amarrado a la plusvalía ideológica, a unas lecturas fantasiosas de la realidad que les permite a ellos creer que están participando en una sociedad democrática, extraordinaria, de libre participación, cuando eso no es así. Ludovico sabe que había detrás del escenario de los fenómenos unas trastiendas de la mentira. Entonces, ¿qué es lo que esgrimía? Fundamentalmente, la conciencia. La conciencia debe ser el tábano, la mosca que pica duro para arrancar y poner en el escenario la verdad, el criterio de la verdad. Entonces Ludovico echa mano fundamentalmente de una cosa que es importante, que es de la genealogía y la arqueología del mundo venezolano. No es una lectura abstracta, porque ya la hizo cuando Ludovico, digamos, relevó el intento de Carlos Marx de atacar a la filosofía clásica alemana. Y atacó no solamente a Hegel y no solamente a Feuerbach, sino que atacó también a todo ese andamiaje que se antepuso al hombre, enarbolando a la religión como sistema. Es decir, que Ludovico Silva sería un descolonizador, en todo caso, del sistema actual. Exactamente. Fue un hombre que filosofó a martillazos, fue un hombre que desconstruyó unas lecturas de la realidad, fue un hombre que reivindicó el valor de la poesía, porque antes se decía, bueno, es poeta, pero como un descalificativo, pues, una descalificación del poeta. No, el poeta tiene un gran escenario, tiene una fuerza, elegancia de ver más lejos, de saber que la sociedad puede ser soñada desde la utopía, y el propio cuerpo, el propio laboratorio del análisis social fue el cuerpo de Ludovico Silva. ¿Qué ejemplos podemos obtener de la plusvalía ideológica teniendo en cuenta ese concepto de Ludovico Silva? ¿Qué ejemplos podemos tener? Que es un principio de la descolonización. Es un principio que dice que es en casa donde debemos, digamos, dilucidar esos grandes problemas epistemológicos. No es una filosofía abstracta. Una filosofía abstracta está bien para las academias, pero Ludovico le estaba hablando al Estado venezolano, le estaba hablando a la ciencia de la filosofía como en la necesidad de un cambio, de un giro de timón, para que leyéramos la realidad de otra manera. Y
Ludovico creyó en las instituciones, pero democráticas. Predijo un mundo mejor. Digamos, le hizo grandes alabanzas y escritos extraordinarios a Manuelita Sáenz, que era muy poco tratada en esos momentos. Ludovico, yo diría que es el futuro y es el pasado de la cultura venezolana. Esta es una cultura desgarrada en su profundidad. Y Ludovico lo entendió y ejerció la labor de profesor para hacer comprender a los estudiantes, para volverlos desobedientes, como hizo Sócrates en la época de los 30 tiranos griegos con la sociedad venezolana. Era la época de la guerrilla, era la época del cuestionamiento de la Cuarta República a toda la teoría revolucionaria. Y para de contar. Quiero hacer una breve pausa y al regreso seguimos hablando de esto. Hoy, la plusvalía ideológica en tiempos de TikTok. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablando de la plusvalía ideológica, un término del pensador Ludovico Silva, y que efectivamente en tiempos de TikTok está tomando una relevancia muy importante para muchos intelectuales y por supuesto desde el punto de vista cultural también. Me acompaña Luis Felipe Bellorín y Nelson Guzmán para seguir analizando este tema y hablando precisamente de las herramientas para poder de alguna manera Nelson, buscarle soluciones a esto, porque puede tener un alcance negativo, sobre todo en lo que hemos visto en un tecnofeudalismo en la actualidad, propiciado justamente por algoritmos y por redes sociales. ¿Cómo combatir esto? Yo he visto en los últimos días y meses la instrumentalización que ha hecho, por ejemplo, el presidente Trump de sembrar el miedo en América Latina, que vamos a invadir, que entonces eso actúa en esa categoría que dijo Ludovico Silva, que es el consciente y el preconsciente y el inconsciente. Correcto. Entonces el hombre venezolano todos los días es temática de las redes sociales, es temática que está en el WhatsApp, que ya viene la invasión, que tenemos ya a María Corina diciendo que vamos a ser invadidos y viene la libertad. Entonces se está, digamos, poniendo una cultura de la emergencia y del miedo. Una guerra ideológica. Esa guerra de fin de mundo que están llevando adelante ha hecho en Venezuela. Nosotros tenemos una cultura sui generis. Nosotros nos están amenazando, pero estamos pensando en la Navidad y nos echamos tragos y festejamos, porque primero que hay una honda huella en el pueblo venezolano que es la lucha. No en balde Bolívar instrumentalizó la lucha con ese ejército libertador. Pero esas herramientas las desmarcó Ludovico Silva hace muchos años. En primer lugar, pues Ludovico era un manejador extraordinario de la teoría de la semántica de Ferdinand de Saussure. Sí. Y además era un heredero de la Escuela de Frankfurt. Se ha intentado de diseminar y meter a los venezolanos y a los latinoamericanos en la esquina del miedo. Y en la esquina del miedo ha sido tal vez el peor elemento que ha habido en América Latina, pero no en Venezuela. Entonces estamos en una filosofía, lo voy a decir como se decía en la época de Ludovico Silva, en una filosofía de la contestación. Hoy se habla de historia insurgente y de filosofía insurgente. Correcto. Ya la falsa conciencia es desmantelar y la plusvalía ideológica. Desmantelar desde el punto de vista de la conciencia revolucionaria esos beneficios que esa plusvalía ideológica hacía en el hombre, ¿no? Que viene Trump y te vas a poner a mandar y te van a dar trabajo y entonces, bueno, el mundo va a cambiar.
Ludovico, digamos, camina en otro vértice. Primero que era un hombre de una cultura universal y particular. Lo digo en términos de Heráclito. Por ejemplo, Heráclito hablaba de lo universal, pero también de lo local, de lo particular. No nos bañamos dos veces en el mismo río. Sí. La imaginación sociológica que puso en antesala Brian Mill, la puso también en antesala Ludovico Silva. La emancipación es una emancipación de la conciencia. Hay que desbaratar las ideologías. El término ideología es un término realmente reaccionario. Emancipación de la conciencia. Vamos a seguir con esto porque ¿cómo se realiza esa emancipación? En este caso, Luis Felipe, hablando de una plusvalía ideológica en tiempos de TikTok, porque generalmente el término no es tan nuevo, pero sin embargo sí es cambiante la dinámica en las redes sociales. ¿Qué debemos hacer sobre este tecnofeudalismo que se impone en las redes sociales? O sea, primero, saber que ellos vienen a cumplir una función. Por ejemplo, hasta a veces se habla de que van a sustituir y se van a colocar chips en el cerebro. Entonces, bueno, uno va a ver hasta la circulación porque todo va a estar concentrado en esos chips. Sí. Eso se habla de que en 2030 ya las personas que se instalen eso, bueno, van a tener la heroína en el párpado, ¿no? Entonces, saber que esos son simplemente herramientas también, son herramientas, son instrumentos que uno puede necesitar en un momento determinado. Pero la creación siempre tiene que partir del ser humano. O sea, el ser humano no puede ser apartado bajo ningún concepto. El ser humano debe surgir desde lo humano el aspecto creativo y después buscar las herramientas que te ayuden, bueno, a eso que uno quiere inventar y quiere crear. Por ejemplo, fíjate, ahorita Nelson estaba tocando un tema complejo, que es la guerra, ¿no? Los pueblos, veas, son de esos países, por lo menos en el caso de Estados Unidos de América, ese pueblo tiene que hacer su propia revolución, con sus propias contradicciones. Fíjate que en Estados Unidos de América hay más o menos alrededor de unos 170 millones de drogaditos. Y esto yo lo digo con dolor. Hay unos 50 millones de prostitutas, hay 40 millones de pobres y para de contar. Están las 4 grandes corporaciones, esa corporación que se encarga de la droga, de la prostitución, de la guerra y la farmacéutica. Eso, cuando uno ve eso, y eso lo tratan de llevar al mundo entero. Pero y al servicio de la política también, ¿no? Claro, ahí está la política ideológica, ¿verdad? Para el beneficio de un grupito que se consideran, desde el punto de vista maltusiano, que son los que tienen derecho a vivir. El resto no tiene derecho a vivir. Claro, de ahí la plusvalía, justamente porque el capital siempre presente en el grupo. Claro, y saber que eso son cuestiones históricas. O sea, eso tiene unos orígenes históricos, porque nos han hecho creer, y aquí voy respondiendo tu pregunta, sí. Nosotros necesitamos estudiar la historia. Y al momento que estamos estudiando la historia, vemos que esto tiene orígenes. Y estos orígenes, bueno, nosotros hemos querido ser independientes, pero fuimos colonizados. Y en esa colonización, esa modernidad y esa civilización, que mal llamada civilización, mal llamada modernidad, porque sus contenidos son destructivos, destruyeron las culturas originarias y nativas de aquí. Del continente latinoamericano, caribeño, suramericano y centroamericano. Y así lo hicieron en el Asia y en el África. Entonces hay que revisar eso, porque estas culturas venían evolucionando y cuando penetra, por eso es interesante cuando Nelson habló de Ludovico como decolonización, porque Ludovico tiene un libro importante, inédito, que ojalá que se publique, y desde aquí, desde este programa de Contexto, hago un llamado al presidente de la República para que ese libro se publique en defensa de nuestra América. En defensa de nuestra América. Es un libro fascinante. El derecho que nosotros tenemos para ir rescatando todo esto que nosotros tenemos. No es que ellos llegaron y aquí no había nada. Uno revisa a los aztecas, los incas y los mayas, esas grandes culturas, y ellos tenían un calendario casi exacto, mejor que lo que en la época de los griegos existía. Porque en la época de los griegos, por ejemplo, un tal, mencionaba a Naximandro, a Heráclito, por ejemplo. Sí. Y estaba Tales de Mileto y todo aquello hablando de los orígenes, pero aquí en América están una cantidad de culturas importantísimas. Mencioné estas 3 ahorita, pero están los guaraos, los yanomami, los guayú, etc. Y ellos tienen una cosmogonía donde hacen un aporte extraordinario también a los orígenes del universo. Si nosotros no conocemos nuestra historia, ¿con qué herramientas nosotros nos vamos a enfrentar a lo que se nos presenta como si fuera lo único que hay y lo nuevo? Claro. O sea, yo tengo una historia, yo tengo un papá y una mamá. Esos son mis legados inmediatos. Yo soy venezolano, soy caraqueño, en mi caso, ¿no? Pero también hay un Estado, obviamente, y el Estado, en todo caso, ¿qué puede hacer
también, Nelson, para que me puedas hablar del tema. ¿Qué puede hacer el Estado también para, de alguna manera, impulsar políticas contra una plusvalía ideológica que viene justamente de las grandes corporaciones, de los grandes capitales que dominan las redes sociales? Yo creo que es importante inmediatamente que el Estado designe una asignación a elaborar el Instituto de Estudios Históricos y Sociales y Filosóficos Ludovico Silva, la editorial Ludovico Silva, que permitiría engranar y juntar a los grandes pensadores del país, a los tanques de pensamiento. Ya se ha hecho con otras instituciones, y bienvenido porque han marchado bien. Porque Ludovico, ¿qué hacía? Ludovico planteaba no solamente la descolonización, sino que, digamos, dialogó con filósofos como Umberto Eco, lo reconoció en Italia como uno de los grandes estudiosos en América Latina del marxismo. Pero no es el marxismo cualquiera, el de Ludovico Silva, es un marxismo anti-estalinista, democrático, es un marxismo que rechaza aquella idea vieja del reflejo. Antes se creía en una época que todo lo que los hombres recibían del mundo real, su conciencia era igual a eso. Ludovico también cuestionó a ese gran pensador que fue en su época, Althusser, que era fundamentalmente marxista, estructuralista. Hay una honda huella que Ludovico rescata en la filosofía, que es la historia. Y es una historia que tiene que ser una historia de una praxis revolucionaria que apuntaba sobre todo a la crítica. Eso que acaba de decir Luis Felipe, yo creo que es interesantísimo, porque la invasión que hace España y Portugal a América defenestra prácticamente, que no lo logró hacer totalmente, a las culturas aborígenes. Pero aquí en Venezuela hay 38 lenguas indígenas, como lo ha dicho, lo ha recalcado 1000 veces ese sabio que vive en Venezuela y que es venezolano, que es Esteban Emilio Mozongi. Es decir, hay una pluralidad de lecturas que ofrece la lectura de Ludovico Silva y una pluralidad también de emprendimientos que debemos hacer ahorita en el Estado comunal, que esa filosofía llegue allí, esa discusión, pues se trata de dar un giro lingüístico y crear un nuevo Estado. Un nuevo Estado, incluso que a través de esas políticas que le sirvan también al resto del continente, no solamente a un pueblo venezolano que está haciendo esfuerzos importantes sobre el tema, pero que sin embargo también a través de los otros países muy probablemente puedan tener allí una importante lectura. Rápido para terminar, me queda un minuto. Quería decir que, por ejemplo, el papel del cine es muy importante, y quería mencionar a Roque Zambrano, que ha estado haciendo un trabajo en base al pensamiento de Ludovico Silva, llevado al cine, donde ha podido revisar algunas obras de él y de ahí sacar guiones. Y pues es un trabajo tremendo, ¿no? Porque el trabajo poético y el trabajo filosófico, entonces llevarlo a la imagen es tremendo para la toma de conciencia. Ahí está la recomendación, siempre la referencia bibliográfica, siempre la referencia en términos del arte, del séptimo arte también acá en Texto y Contexto. Con esto lamentablemente finalizo. Muchísimas gracias a ustedes y a ustedes también en casa. Gracias por seguirnos. Será hasta una nueva oportunidad en Texto y Contexto. Hasta entonces.